Muy buenas noches, ingeniera Laura Vanegas. Mi nombre es Gladys Rebeca Maradea Betancourt. El tema a exponer es electricidad y frío industrial. Tenemos lo que es el equipo de protección personal de acuerdo al trabajo, como los guantes que se utilizan de aislamiento con la capacidad de voltaje que se necesita en alta o baja tensión, el calzado aislante, el casco, los arnés, cinturón o faja de seguridad, que esas son fajas protectoras que se necesitan para protección de las personas, aislamiento para evitar una sobrecarga, un golpe de corriente o que polarice tu cuerpo. No debe tener ningún metal. Tenemos lo que son las herramientas y equipo de trabajo. Tenemos lo que son las pértigas para desmontar fusibles. Los aislantes son escaleras de fibra para evitar polarización. El equipo cuesta tierra, eso es para evitar una polarización, entonces se protege lo que es la corriente, o sea, que no golpee o afecte a la persona. Acceso a instalaciones eléctricas. Esos son lugares que se han despejado para que no haya una obstrucción, por ejemplo, en cosas materiales que sean metálicas o de aluminio. Y tiene que haber un espacio libre donde se trabaje, si se trabaja con tensión o sin tensión. Interruptores y cortacircuitos de baja tensión. Bueno, en los interruptores son para cortar la corriente. En los fusibles, esos son para evitar una sobrecarga, un cortocircuito o un sobrepeso sobre la tensión nominal de carga. O sea, que se utiliza en el lugar que se pone en base al circuito que se utiliza la carga. Están lo que son los motores eléctricos. Esos es donde se instalan, por ejemplo, en lugares secos, con protección a tierra, con contactores manuales o electrónicos, para evitar un daño en el motor o para que no le afecte directamente a la persona que lo manipula. Tenemos lo que son las líneas eléctricas aéreas. Bueno, esos se utilizan el cableado en base a la tensión nominal que se requiere para llevar la transmisión del voltaje a un lugar a otro. Y el equipo de seguridad ya es un equipo, por ejemplo, industrial, que se utilizan las pérdigas, los cinturones, los cascos, los guantes, también los zapatos aislantes, la ropa aislante térmica y también se pueden utilizar los protectores de vista, que son como las gafas. También se necesitan como canastas para levantar líneas, como son las montacargas, pero son como las mismas canastas, pero eso ayudan a que las líneas no se doblen. Está también los trabajos en instalaciones de baja tensión. Bueno, en la baja tensión serían como los circuitos domiciliarios, como instalaciones de tomacorrientes en 110. Ya para los aires sería la 220. Poner también como cajas de breaker, pero eso depende de la carga nominal de cada circuito. O el conductor adecuado dependiendo de la carga que se necesita en el local de trabajo. Puede ser en una empresa, en una residencial, etcétera. Electricidad estática. Bueno, en eso es como que la corriente sea directa, como que lo que está en la batería, por ejemplo, la batería es una corriente que no está subiendo ni bajando en una tensión nominal y se tiene que polarizar a tierra
para evitar, por ejemplo, una chispa, un cortocircuito o también explosiones que son de mayores riesgos. Inaccesibilidad en las instalaciones de alta tensión. Bueno, ya en la alta tensión ya es diferente, porque tiene que ser en un campo abierto, en un lugar con un espacio donde no haya ninguna obstrucción metálica o donde el operario tenga un espacio seco y libre de humedad para evitar cortocircuitos o problemas al equipamiento eléctrico y también que no le afecte directamente a la persona, porque ya hablando de alta tensión, eso lleva mayores riesgos a tener un cortocircuito, por ejemplo, en los postes. Entonces, se utilizan las medidas de seguridad necesarias para evitar problemas mayores. En el frío industrial tenemos lo que son los locales. Los locales, bueno, esos son como diseños, o sea, que tienen adecuados como los lugares que son comerciales, como las empresas donde venden como productos de camarón, de meloneras, en la azucarera, así que esos locales tienen que ser diseñados específicamente, o sea, tienen que tener unas estructuras metálicas y con cerramientos metálicos, soleras fratazadas. ¿Por qué? Para que cuando metan un producto o a congelar, por ejemplo, el local tiene que ser bien adecuado y accesible a lo que van a comercializar. Cámaras frigoríficas. En por ejemplo, en esas cámaras son concebidas para utilizarlas en la industria, por ejemplo, agroalimentaria, o se puede utilizar en todas sus gamas, como ser en pesqueras, hortifrutícolas, en panaderías, como pasteleras, etcétera. Equipos de protección personal. Bueno, en eso se utilizan diferentes cosas como ser la ropa, los guantes, cascos o zapatos aislados, ¿cómo le dijera? Que sean adecuados para el frío. O sea, en la ropa lo que se necesita es una buena protección para el cuerpo frente al frío, porque no puede ser atribuida a una prenda, sino que a un conjunto de prendas. O sea, eso proporciona, por ejemplo, un aislamiento para impedir que el cuerpo, o sea, pierda el calor, porque ya, por ejemplo, en los cuartos fríos, digamos, que metan a congelar, por ejemplo, el camarón, tiene que estar en un contenedor bastante a una temperatura bajo cero, o sea, bien fuerte. Entonces se necesita una ropa adecuada y no solo una, sino que va a también los guantes, que los guantes sirven de protección para las manos. ¿Para qué? Para que no se congelen. Bueno, gracias por la atención. Esta ha sido toda mi exposición. Espero que todo me salga bien.